Mi marido metió a escondidas un bolso en mi maleta, así que yo se lo cambié directamente al equipaje de su secretaria. Para cuando pasamos por seguridad, perdió la cabeza allí mismo. Hay cosas en la vida de una mujer que al principio parecen tan pequeñas como una cremallera mal cerrada, un objeto fuera de lugar, o una frase que se cuela por una puerta entreabierta. Sin embargo, si miras con atención, es ese hilo suelto el que acaba deshaciendo toda una cortina de mentiras ocultas durante años. Descubrí aquel bolso la noche antes de volar a Miami. Estaba preparando mi maleta para un viaje de negocios con mi marido. Se llama Michael, tiene 7 años más que yo y es dueño de una empresa de materiales de construcción en Chicago. Yo me llamo Emma y tengo 33 años. Antes trabajaba como contable, pero después de casarnos, Michael me dijo que me quedara en casa. Dijo, una mujer con un marido exitoso no necesita sufrir ahí fuera. Encargarse de la casa, de las comidas y de las relaciones familiares era suficiente. En aquel entonces, le creí. Creí, con una ingenuidad muy femenina, que un hombre que decía esas palabras simplemente quería protegerme. Solo mucho más tarde entendí que algunos hombres quieren que sus esposas se queden en casa no por amor, sino para mantenerlas completamente fuera de todo, sin saber nada, sin preguntar nada y sin tener el poder de interferir en su verdadero mundo. Siempre he tenido una costumbre muy meticulosa al hacer la maleta. La ropa clara a un lado, la ropa oscura al otro, los cosméticos envueltos aparte y los documentos importantes dentro de una funda impermeable. Antes de cada viaje, reviso mi maleta al menos 2 veces. Michael solía sonreír con burla y decir que actuaba como si fuera la guerra, perdiendo toda una tarde con una sola maleta. Yo nunca discutía. Las mujeres que han vivido un matrimonio largo aprenden una cosa, no todas las frases de un marido requieren una respuesta, porque si respondes, siempre eres tú la primera en acabar agotada. Aquella noche, mientras abría la cremallera del compartimento lateral de mi maleta, mi mano rozó un objeto extraño, un bolso gris oscuro. No era mío. Me quedé inmóvil durante unos segundos. El bolso era de cuero increíblemente suave, con cremalleras brillantes y un diseño compacto pero elegante. No reconocí la marca, pero con solo mirar las costuras supe que no era barato. Yo siempre había usado una vieja bolsa de lona azul marino, con las asas deshilachadas y el fondo un poco desteñido. Michael la había criticado una vez, diciendo que la esposa de un director ejecutivo llevando un bolso así parecía que iba al supermercado. Yo solo sonreí, porque odiaba comprar cosas caras con dinero ajeno solo para que luego me lo echaran en cara como si fuera un favor. En el salón, Michael hablaba por teléfono. Su voz era muy baja, pero la casa estaba tan silenciosa que algunas palabras llegaron hasta mis oídos. Sí, los billetes están reservados. Lo resolveremos cuando lleguemos allí. Ella no se enterará. Ella no se enterará. Esas 4 palabras cayeron en mi cabeza. Muy ligeras, pero heladas. Abrí el bolso gris. Dentro había un sobre marrón de papel, sin sellar. Saqué el contenido y vi varios recibos impresos de transferencias bancarias, contratos fotocopiados y un montón de fotos tomadas a escondidas de una mujer. Un perfil desde atrás, saliendo de un ascensor, de pie en un aparcamiento, sentada en una cafetería. Conocía a esa mujer. Se llamaba Chloe, la asistente ejecutiva de Michael. Tenía 31 años y estaba soltera. Cada vez que aparecía en la empresa, vestía de forma impecable, con el pelo perfectamente recogido y los labios pintados de un rojo justo. Su voz siempre era suave, pero sus ojos nunca parecían conformarse con quedarse detrás de nadie. Había visto a Chloe algunas veces en las fiestas navideñas de la empresa. Me llamaba Emma con un tono muy dulce, pero aquella dulzura no se parecía al respeto. Se parecía a la sonrisa de alguien que mira un objeto que cree que, tarde o temprano, le pertenecerá. Miré detenidamente los contratos. Llevaban la firma de Michael y la firma de Chloe en la sección de responsable del archivo. Un nombre de proyecto me llamó la atención: el Proyecto Florida. El mismo proyecto que Michael me dijo el año anterior que había perdido más de $1,5 millones porque el mercado se había hundido, los clientes habían cancelado pedidos y los proveedores habían apretado sus precios. Aquella noche llegó borracho a casa, se sentó en el salón,
Se agarró la cabeza y se quejó de lo duro que era el negocio y de que yo, quedándome en casa, nunca podría entenderlo. Le había preparado sopa, le había puesto una toalla fría en la frente y me había culpado por ser completamente inútil para mi marido. Ahora, al mirar aquellas líneas de transferencias, por fin entendí que el dinero no había desaparecido. Simplemente había tomado un desvío a través de distintos nombres. Lo volví a colocar todo exactamente donde lo encontré. El sobre dentro del bolso, el bolso dentro del compartimento lateral, cerrando la cremallera como si ninguna mano lo hubiera tocado jamás. Curiosamente, no lloré. No porque no doliera, sino porque cuando ciertas heridas se infligen demasiadas veces, dejan de hacerte gritar. Simplemente te dejan en silencio. Le hice una foto al bolso con el móvil y se la envié a mi mejor amiga Sara con un único mensaje, pidiéndole que comprobara cuánto costaba. Me respondió de inmediato preguntando qué pasaba. Me quedé mirando sus palabras durante mucho tiempo y no contesté. A la mañana siguiente me desperté a las 5. Michael se había ido antes, diciendo que necesitaba pasar por la oficina a recoger unos archivos. Su camisa llevaba el leve aroma de un perfume extraño, un olor intenso y dulce, que no era el que yo usaba. El chófer me recogió abajo. En cuanto me vio, mencionó educadamente que antes de ir al aeropuerto internacional O'Hare pasaríamos por la oficina para recoger a Chloe. Asentí. Cuando el coche llegó al edificio de la empresa, Chloe ya estaba esperando. Llevaba una americana amarillo pálido y pantalones blancos, arrastrando una pequeña maleta plateada de mano. Al entrar en el coche, se giró y sonrió. «Buenos días, Emma». Yo le devolví la sonrisa. «Buenos días, Chloe». Desde la oficina hasta el aeropuerto, Chloe estuvo todo el tiempo al teléfono, hablando exclusivamente de contratos, horarios de reuniones, clientes y salas de conferencias. Hablaba rápido, de forma concisa y con seguridad. Sonaba más como una jefa que como una asistente. Sentada en el asiento trasero, viendo cómo la ciudad de Chicago retrocedía al otro lado de la ventanilla, de pronto me pareció gracioso. Resultaba que, en la vida de mi marido, la persona que más actuaba como la esposa de un director ejecutivo no era yo. En el aeropuerto, Michael ya se había adelantado por la fila de control rápido de la TSA. Le dije a Chloe que siguiera adelante mientras yo compraba unos caramelos de menta y que iría justo detrás. Chloe no sospechó nada y llevó su maleta plateada hacia el control de seguridad. Yo me quedé atrás, junto a los carritos de equipaje. En ese momento, la zona estaba abarrotada. Los anuncios del aeropuerto, el sonido de las ruedas de las maletas sobre el suelo de baldosas, los niños llorando y los adultos con prisa se mezclaban en una capa de ruido que ocultaba perfectamente una pequeña acción. Abrí mi maleta, saqué el bolso gris y abrí el compartimento lateral de la maleta plateada de Chloe, que no necesitaba contraseña. Metí el bolso gris dentro. 30 segundos. Solo 30 segundos. Cerré la cremallera, empujé la maleta plateada hacia adelante y fui a facturar mi propia maleta grande. Después, caminé tranquilamente hacia la puerta de seguridad. Chloe ya había pasado por el escáner corporal y me hacía señas desde el otro lado, apremiándome para que me diera prisa porque ya casi era la hora de embarcar. Sonreí, colocando mi chaqueta, mi móvil y mi bolsa de lona en la bandeja de plástico. Crucé el detector de metales. Sin alarmas, sin nada extraño. Hasta que la maleta plateada de Chloe salió de la máquina de rayos X. Justo cuando ella extendió la mano para cogerla, un agente de la TSA la detuvo. «Señora, espere un momento, por favor. Necesitamos inspeccionar esta maleta». El rostro de Chloe cambió ligeramente. «¿Qué ocurre, señor? Son solo mis cosas del viaje de negocios». «Por favor, coopere», respondió el agente. En ese preciso momento, Michael se acercó desde la zona de control rápido. Llevaba un traje gris oscuro, el pelo perfectamente peinado y un reloj de lujo brillándole en la muñeca. Al ver el alboroto en el control de seguridad, frunció el ceño, dio un paso adelante y preguntó qué estaba pasando. Chloe lo miró de inmediato, con la voz ligeramente temblorosa. «Michael, dicen que hay un problema con mi maleta de mano». Michael se volvió hacia el agente de la TSA,
afirmando que ella era su empleada y que su maleta solo contenía documentos de trabajo. Pero antes de que pudiera terminar la frase, el agente abrió el compartimento lateral y sacó el bolso gris oscuro. Vi perfectamente el rostro de Michael en ese instante. Su sonrisa se quedó rígida, sus ojos se contrajeron, sus labios se separaron y luego se cerraron de golpe. Su mano buscó instintivamente el bolsillo interior de su chaqueta, como si intentara encontrar algo que pudiera salvarlo, pero no había nada. El agente preguntó de quién era el bolso. Chloe negó rápidamente con la cabeza, asegurando que no sabía nada. El agente abrió el bolso. Sacó el sobre marrón y las fotos se esparcieron justo delante de todos. Fotos de Chloe, contratos, extractos bancarios. El aire a nuestro alrededor pareció detenerse por un segundo. Algunas personas que estaban detrás empezaron a susurrar, e incluso alguien levantó un móvil para grabar. Michael me miró. Yo estaba junto a las bandejas de inspección, sosteniendo el móvil que acababa de recuperar, con la expresión perfecta de una esposa desconcertada que no tenía ni idea de lo que estaba ocurriendo. Tragó saliva con fuerza y habló con enorme dificultad. Ese bolso es mío. Pensaba dárselo a mi esposa. Di un paso adelante, mirando el bolso, mirando a Chloe y luego mirando a Michael. ¿Tuyo? Pregunté. Mi voz fue suave. Tan suave que ni siquiera yo sabía si contenía verdadera inocencia o puro sarcasmo. Michael me miró fijamente, con los labios temblorosos, incapaz de formar una sola palabra. Solté una pequeña risa. Ah, debe de ser solo un malentendido. Entonces hablé con mucha calma, tan tranquila como si hoy hiciera buen tiempo, el vuelo saliera puntual y mi marido simplemente hubiera metido por error un regalo en la maleta de su secretaria. Pero yo sabía que ya lo había entendido todo. Hay batallas que no necesitan gritos. Con solo cambiar de sitio un bolso, todas las mentiras entran directamente en la luz. El embarque fue sin problemas. El vuelo despegó poco después de las 8 de la mañana. Yo iba sentada junto a la ventana con un libro en las manos, pero mis ojos en realidad no leían ni una sola línea. Michael estaba sentado un pasillo más allá de mí. Chloe se sentó justo a su lado. Originalmente, ese asiento pertenecía a otro pasajero, pero Chloe le dijo con naturalidad a la azafata que necesitaba hablar de negocios con su jefe y consiguió cambiar de sitio. No me opuse. Hay momentos en los que, cuanto más quiere alguien montar una escena, más atrás debes apartarte para darle el escenario que necesita. Desde que pasamos por seguridad, el rostro de Michael no había vuelto a la normalidad. Intentaba mantener una apariencia tranquila, pero no dejaba de apretar la mandíbula y sus dedos golpeaban constantemente el reposabrazos. Chloe estaba sentada con la espalda recta, mirando al frente, con los labios apretados, lanzándome de vez en cuando una mirada rapidísima antes de apartar la vista. Entendía esa sensación. Cuando a alguien lo atrapan con algo que no debería estar en su maleta, su mayor miedo no es que los extraños lo sepan, sino que la persona que se supone que no tiene ni idea esté actuando con demasiada calma. Una vez que el avión alcanzó la altitud de crucero, Michael se desabrochó el cinturón y caminó hasta mi fila. Se inclinó y le pidió educadamente al hombre sentado a mi lado que cambiara de asiento para poder sentarse con su esposa. Su tono era educado, pero no dejaba espacio para una negativa. El hombre me miró. Yo asentí ligeramente. Se levantó, cogió su bolsa y se movió al asiento vacío de Michael. Michael se sentó a mi lado. Después de un largo silencio, habló en voz baja, diciéndome que no pensara demasiado en lo ocurrido en el aeropuerto. Mantuve los ojos en mi libro. No estoy pensando nada. Ese bolso era para ti, dijo. Simplemente lo puse donde no era. Pasé una página y pregunté muy suavemente. ¿Pensabas regalarme un bolso que contenía fotos de Chloe y documentos del proyecto? Michael se quedó paralizado. No lo miré, pero sabía que su rostro estaba cambiando de color. Ese hombre estaba tan acostumbrado a explicar las cosas a su manera, tan acostumbrado a que sus subordinados asintieran ante cada orden, a que sus socios le mostraran respeto, a que su madre lo defendiera y a que su esposa guardara silencio. Pero hoy, una sola pregunta mía lo sacó por completo de equilibrio. Bajó aún más la voz.
afirmando que eran documentos de la empresa y que quería que yo entendiera mejor su trabajo. En cuanto a las fotos de Chloe, dijo que eran archivos internos de recursos humanos que el departamento debía de haber mezclado. Me giré para mirarlo. 5 años de matrimonio, y no era la primera vez que lo oía mentir. Pero en el pasado, por lo general me engañaba a mí misma creyendo que tal vez tenía una excusa válida, que los hombres de negocios tenían obligaciones sociales complejas y que una esposa comprensiva debía proteger la imagen de su marido. En ese momento, solo me pareció ridículo. Archivos internos de recursos humanos tomados en aparcamientos, hoteles y cafeterías, y además desde atrás. Michael permaneció en silencio. Cerré el libro, con la voz todavía firme. Michael, llevas explicándote mucho desde el aeropuerto, pero lo extraño es que yo todavía no te he hecho ni una sola pregunta. Me miró durante mucho tiempo. En sus ojos había análisis, frustración y una ligera huella de pánico. Finalmente, dijo que solo tenía miedo de que yo malinterpretara las cosas porque ella era su empleada, y que no había absolutamente nada fuera del trabajo entre ellos. Asentí. Entonces está bien. Esas 4 palabras fueron tan ligeras que casi no parecían nada, pero vi cómo la mano de Michael se aferraba con fuerza a su rodilla. No soportaba mi calma. Una persona culpable suele querer que la otra se enfade, porque la ira le da la oportunidad de calmarla, contraatacar, desviar la culpa y retorcer la historia. Pero cuando la otra persona está completamente tranquila, no sabe dónde golpear. Michael se quedó allí unos minutos más antes de levantarse y volver a su asiento original. Chloe inclinó la cabeza para preguntarle algo, pero él solo negó con la cabeza. Yo volví a mirar las nubes por la ventana. Eran de un blanco deslumbrante, suaves y frías. Resultó que algunas cosas parecen hermosas desde la distancia, pero solo cuando vuelas directamente hacia ellas te das cuenta de que no son más que vapor frágil. Saqué el móvil, activé el modo avión y abrí la aplicación de notas. Durante años, había mantenido la costumbre de documentar los acontecimientos importantes, no para llevarle la cuenta a nadie, sino para recordarme a mí misma que mis sentimientos siempre tenían una razón válida. Titulé la nueva nota, Lista de equipaje. La primera línea que escribí fue: aparece un bolso gris oscuro auténtico en mi maleta antes del vuelo a Miami. Segunda línea, dentro hay un sobre marrón de papel, fotos tomadas a escondidas de Chloe, recibos de transferencias bancarias y contratos del proyecto Florida. Tercera línea, Michael afirma que lo puso donde no era, pero mi maleta es azul marino con una pequeña pegatina en el asa. La maleta de Chloe es plateada. Imposible confundirlas. Cuarta línea, Michael afirma que las fotos son archivos internos de recursos humanos, pero fueron tomadas en lugares privados y sin ninguna señal de documentación empresarial. En la quinta línea, me detuve un momento antes de escribir. Desde que ocurrió el incidente, Michael no ha dejado de explicarse, pero ni una sola vez me ha preguntado si me sentía herida. Al escribir eso, me escocieron un poco los ojos. No por aquellos papeles, ni por Chloe, sino porque de pronto me di cuenta de que lo más doloroso de este matrimonio no era que Michael pudiera traicionarme, sino que nunca pensó que yo mereciera escuchar una sola palabra honesta. El avión aterrizó en Miami cerca de las 10 de la mañana. La empresa de Michael organizaba una conferencia con clientes en un enorme hotel frente al mar, en Collins Avenue. El coche del socio ya estaba esperando fuera del aeropuerto. Chloe se sentó rápidamente en el asiento del copiloto, abrazando sus carpetas de archivos y llamando a varias personas para organizar el horario. Michael y yo nos sentamos atrás. Él mantenía su apariencia pulida, girándose de vez en cuando para preguntar si estaba cansada o si necesitaba agua. Yo respondía lo justo, ni fría ni demasiado cercana. El hotel daba directamente al océano. Mientras el coche pasaba junto a las hileras de palmeras, de pronto recordé que durante nuestro primer año de matrimonio Michael me había traído a Miami. En aquel entonces, me agarraba de la mano mientras caminábamos por South Beach y me decía que, cuando ganara suficiente dinero, compraría un apartamento de vacaciones justo allí y me traería varias veces al año. Yo le había creído. Le creí tanto que, al volver a casa, busqué cortinas blancas por internet, imaginando un balcón bañado por el sol. Pero lo que más teme una mujer no es una promesa incumplida.
Lo que más teme una mujer es despertarse un día y darse cuenta de que el hombre que hizo esa promesa en realidad nunca la puso en su futuro. Después de registrarnos, la recepcionista entregó 2 llaves de habitación, una para nuestra habitación y otra para la habitación de Chloe, al final del pasillo. Noté que, cuando la recepcionista leyó el número de la habitación de Chloe, Michael levantó la mirada muy rápido, como si ya lo supiera, pero aún así temiera que yo me diera cuenta. Fingí no verlo. Dentro de la habitación, abrí la maleta para deshacerla. Michael estaba de pie detrás de mí, suavizando la voz. Me dijo que descansara por la tarde y que, para la cena con los clientes de esa noche, debía ponerme el vestido verde azulado que él había elegido. Dijo que, si la gente me preguntaba algo, lo único que tenía que hacer era sonreír. Me giré para mirarlo. Lo único que tengo que hacer es sonreír. Michael pareció ligeramente sorprendido. Explicó que quería decir que no tenía que preocuparme, que él se encargaría de toda la conversación de la empresa. Asentí y saqué el vestido del armario para revisarlo. El vestido verde azulado era precioso y lujoso, perfectamente confeccionado para encajar con la imagen de una esposa obediente caminando junto a su marido. Pasé los dedos por la tela y, de pronto, sentí un escalofrío en el corazón. Durante años, Michael siempre supo exactamente qué debía ponerme para agradar a los ojos de los demás, dónde debía sentarme para salir bien en las fotos y cuánto debía hablar para mantener su imagen. Fue una lástima que nunca supiera cuando empecé a sentirme triste. Aquella tarde, Chloe llamó a nuestra puerta, invitándome a bajar a la cafetería del hotel. Sonreía como si el incidente del aeropuerto nunca hubiera ocurrido. Emma, Michael me pidió que te enseñara antes la zona de conferencias para que esta noche no te sintieras abrumada. Cogí mi bolso y me levanté. Claro, me encantaría verla. En el ascensor, Chloe me miró a través del espejo. Después de un momento, dijo, supongo que no estás dejando que lo de esta mañana te afecte, ¿verdad? El trabajo de Michael se complica. Dejar documentos por ahí es totalmente normal. La miré de vuelta en el espejo y sonreí. Yo nunca he dicho que fuera anormal. Chloe se atragantó con sus propias palabras. Tal vez quería que preguntara, quería que me pusiera celosa, quería que montara una escena para poder hacerse la víctima, pero me negué a darle esa satisfacción. La cena con los clientes empezó a las 6:30. Michael entrelazó su brazo con el mío mientras entrábamos en el salón de baile, sonriendo, con la espalda recta, luciendo exactamente como el hombre exitoso que era. Me presentó a todos sus socios. Esta es mi esposa, Emma. Yo sonreí y saludé a todo el mundo. Un hombre llamado Robert, dueño de una gran distribuidora del sur, me estrechó la mano y dijo, Emma, en persona pareces mucho más joven que en las fotos. Michael siempre publica fotos de tu comida. Pareces una ama de casa increíble. Seguí sonriendo, pero un dolor agudo me golpeó el pecho. Resultó que, a ojos de los amigos de Michael, yo era solo la mujer que estaba en la cocina, proporcionando en silencio el fondo para las fotos que él usaba para decorar su imagen de marido perfecto. A mitad de la cena, Robert levantó su copa hacia Michael y mencionó de forma casual, sobre el proyecto Florida. El otro día le envié los datos a Chloe. Dijo que lo gestionaría directamente con el equipo financiero. Vi cómo la mano de Michael se quedaba inmóvil. Chloe bajó la vista hacia su móvil mientras yo simplemente dejaba mi vaso de agua sobre la mesa con suavidad. Una secretaria administrativa gestionando directamente los datos financieros de un proyecto que perdió más de $1,500,000. Grabé esa frase en mi memoria. Aquella noche, Michael bebió bastante. De vuelta en la habitación, se desplomó sobre la cama, murmurando, no vuelvas a complicar esto. Yo puedo manejarlo todo. Me quedé junto a la cama mirándolo. Este hombre hablaba con absoluta seguridad cuando estaba sobrio, pero dejaba ver todas las grietas cuando estaba borracho. Saqué el móvil, abrí la nota de la lista de equipaje y añadí una nueva línea. Robert dijo, Chloe gestiona directamente los datos financieros del proyecto Florida. El papel de Chloe va mucho más allá de ser una secretaria administrativa. Apagué las luces y me tumbé en el extremo más alejado de la cama. Fuera, en el balcón,
El sonido de las olas de Miami resonaba de forma rítmica, como un narrador paciente. Cerré los ojos, pero no pude dormir. Sabía que el bolso gris era solo el principio. Detrás de él estaban los contratos, el dinero, Chloe y un fragmento de 5 años de mi vida que Michael había convertido en una cortina de humo para sus acciones. Y cuando una cortina se rasga, la luz no se detiene en una sola grieta. A la mañana siguiente, me desperté antes que Michael. Esta costumbre venía de mis primeros años de matrimonio, cuando su madre vivía con nosotros y siempre quería que su nuera fuera la primera en despertarse en la casa. Aunque ella se había mudado de vuelta a su estado natal, aquella costumbre seguía pegada a mí como un hilo fino que no se rompía, incluso cuando ya nadie se preocupaba por ello. Abrí la puerta del balcón. El océano por la mañana no era tan ruidoso como durante el día. Las olas golpeaban la orilla con constancia, y el viento traía una ligera salinidad, lo justo para despertarte sin resultar brusco. Me quedé allí mucho tiempo antes de volver adentro, abriendo en silencio mi bolso para coger el móvil. Michael seguía dormido. Estaba tumbado de lado, de espaldas a mí, respirando de forma regular, pero no profunda. Siempre había dormido inquieto, dando vueltas, a veces hablando entre sueños. Antes, cada vez que hacía eso, yo le subía la manta para que no pasara frío. Ahora, simplemente lo miré y lo dejé estar. Abrí otra vez la lista de equipaje, leyendo cada línea que había escrito el día anterior. Cada palabra aparecía clara, sin exageración, sin emoción, solo hechos puros. Entendí que, para ver a dónde llevaría todo esto, no podía basarme solo en sentimientos. Necesitaba cosas mucho más concretas. A las 8, Michael se despertó. Se incorporó, frotándose la frente, con la voz ronca. Tengo una resaca horrible. Le entregué un vaso de agua que ya había servido. Bebe esto. Ayuda. Lo tomó, se lo bebió de un trago y me miró. Esta tarde tengo una reunión privada con algunos socios. No hace falta que vengas. Puedes quedarte descansando en la habitación. Asentí, preguntando como si fuera algo totalmente casual. ¿Chloe va contigo? Michael dudó ligeramente, pero recuperó enseguida la compostura. Sí, ella se encarga del papeleo. No insistí más. Hacer más preguntas ante respuestas así no tiene sentido. Los mentirosos siempre preparan capas de armadura, y cuanto más intentas quitarlas, más tiempo pierdes. Después de desayunar en el restaurante del hotel, Michael y Chloe se fueron primero. Les dije que iba a volver a la habitación para descansar, pero en realidad me quedé un poco más en el vestíbulo. Los vi salir por la puerta. Chloe caminaba ligeramente detrás y a un lado de Michael, pero la distancia no era la de un jefe y una subordinada. Parecía más bien una costumbre, como si llevaran mucho tiempo caminando así uno junto al otro. Subí a la habitación, me cambié y me puse un vestido sencillo, luego llamé a un taxi. El conductor me preguntó a dónde quería ir. Pensé un segundo y le dije que me llevara a una sucursal bancaria cercana. Asintió. El coche avanzó por las carreteras costeras. Mi corazón no estaba demasiado pesado, ni tampoco aliviado. Simplemente estaba en un estado de quietud absoluta, como cuando estás a punto de enfrentarte a una tarea desagradable, pero sabes que debe hacerse. El banco estaba en una calle concurrida. Entré, cogí un turno y esperé. Cuando me tocó, le entregué mi documento de identidad a la cajera y le dije que quería comprobar algunas transacciones relacionadas con la cuenta de mi marido, presentando mi certificado de matrimonio. La cajera pareció dudar, explicando que la información de las cuentas era confidencial y que, sin el consentimiento directo de Michael, sería difícil ayudarme. Ya lo había previsto. Sonreí, abrí el móvil y le mostré una foto que había tomado el día anterior del montón de papeles del bolso gris. ¿Podría simplemente verificar si este número de cuenta pertenece a su banco? No necesito el saldo. Solo necesito saber el nombre del titular de la cuenta. La cajera miró la foto y luego volvió a mirarme. Tal vez comprendió que aquello no era un asunto sencillo. Después de unos segundos, me pidió en voz baja que esperara. Unos 10 minutos después, salió un hombre de mediana edad que parecía ser el gerente.
Me invitó a pasar a una oficina privada. Una vez cerrada la puerta, habló con franqueza. Emma, sé quién eres. Michael es un cliente importante nuestro. No me sorprendió. Los hombres como Michael dejan rastros allá donde van. Coloqué el móvil sobre el escritorio. No quiero poner a nadie en una situación difícil. Solo quiero saber a nombre de quién está esta cuenta. El gerente me miró durante mucho tiempo antes de soltar un suspiro suave. Está a nombre de Chloe. Mi corazón no empezó a latir más rápido. Solo se extendió dentro de mí una sensación de vacío, como si la última pieza del puzzle acabara de encajar en su lugar. ¿Esta cuenta tiene vínculos con la empresa de mi marido?, pregunté. Él no respondió directamente, sino que habló despacio. Durante los últimos 3 meses, ha habido múltiples transferencias desde la cuenta corporativa hacia esta. Las cantidades no son pequeñas. Asentí. Así que no se trataba solo de una aventura personal. Esto iba de dinero, de la empresa, de las cosas que Michael siempre había valorado por encima de todo. Al salir del banco, no volví directamente al hotel. Caminé un poco y me detuve en una pequeña cafetería. Era tranquila, con solo unas pocas personas trabajando en sus portátiles. Elegí un rincón apartado y pedí un café solo. Abrí la lista de equipaje y añadí una nueva línea. La cuenta del sobre está a nombre de Chloe. Múltiples transferencias enormes desde la cuenta corporativa a esta cuenta durante los últimos 3 meses. Al terminar, dejé el móvil sobre la mesa, mirando el café frente a mí, amargo, pero brutalmente claro, a diferencia de las explicaciones de Michael, que siempre estaban mezcladas con un poco de dulzura y vaguedad para permitir que quien las escuchara se engañara a sí mismo. Me quedé allí casi 1 hora, sin llorar ni llamar a nadie. Algunas cosas solo se vuelven más caóticas cuando se dicen en voz alta demasiado pronto. Necesitaba mantenerlo todo bajo control. A primera hora de la tarde, regresé al hotel. En cuanto entré en el vestíbulo, vi a Chloe junto al mostrador de recepción, hablando por teléfono. Su voz era baja, pero urgente. Te lo dije, no me llames ahora mismo. Aquí no es seguro. Estaba de espaldas a mí, así que no me vio. Me quedé a unos pasos de distancia, sin hacer ningún movimiento para acercarme. Un momento después, colgó, se giró y se sobresaltó al verme. Emma, ¿a dónde fuiste? Sonreí. Solo salí a caminar para despejarme. Chloe asintió, pero sus ojos no podían ocultar la tensión. Estaba a punto de decir algo más, pero se detuvo. Michael está en la sala de conferencias número 3. Probablemente no terminará hasta más tarde esta tarde. Asentí. Sí, lo sé. Caminé directamente de vuelta a mi habitación sin preguntar nada más. Cuanto más avanzaba todo esto, más me daba cuenta de que las cosas que necesitaba saber rara vez se encontraban en las respuestas, sino en los momentos en que las personas no estaban preparadas. A última hora de la tarde, Michael volvió a la habitación. Parecía cansado, pero al verme, aún así forzó una sonrisa. ¿Ya has cenado? No. Bajemos al restaurante. Me muero de hambre. Nos sentamos uno frente al otro en el restaurante del hotel. La iluminación cálida, la música suave, todo parecía igual que una noche normal para un matrimonio en un viaje de negocios. Michael pidió comida, me preguntó qué quería y me sirvió como antes. Lo observé durante un momento y luego pregunté, Michael, ¿cuántas cuentas bancarias tiene nuestra empresa? Se detuvo ligeramente. ¿Por qué lo preguntas? Solo por curiosidad. Bebió un sorbo de agua y respondió, unas cuantas cuentas, según el proyecto. Asentí, sin presionar más. Michael me miró con una mirada de tanteo. Tal vez percibía algo, pero no lo suficiente como para ubicarlo con precisión. La comida transcurrió lentamente. Sin discusiones, sin palabras pesadas, pero entre nosotros una distancia invisible se expandía poco a poco, en silencio, pero de forma innegable. Aquella noche, después de que Michael se durmiera, abrí otra vez el móvil. La lista de equipaje se había vuelto más larga. La leí de arriba abajo y añadí la última entrada del día. Michael no niega el asunto del dinero, simplemente lo evita.
Su comportamiento ya no trata de un malentendido, sino de un encubrimiento activo. Bloqueé la pantalla, quedándome completamente quieta, mirando al techo. Sabía que estaba de pie en una línea divisoria. A un lado estaba el silencio, seguir interpretando el papel de la esposa que todos veían. Al otro lado estaba la confrontación, que tal vez significara perder muchas cosas, pero al menos no me perdería a mí misma. Fuera, las olas seguían rompiendo con constancia, ni más rápido ni más lento, simplemente infinitamente pacientes. De pronto entendí que algunas cosas no necesitan apresurarse. Cuando la verdad empieza a salir a la superficie, encuentra su propio camino. No dormí profundamente aquella noche, no por el ruido, sino porque mi mente tenía demasiado que ordenar. Las piezas del puzzle estaban tomando forma con claridad, pero para formar la imagen completa, sabía que no podía precipitarme. Antes era alguien que confiaba fácilmente, alguien rápida para perdonar. Pero esta vez, como ya había abierto los ojos, iba a mirar hasta el final. A la mañana siguiente, Michael se despertó antes que yo. Cuando abrí los ojos, ya estaba vestido con una camisa impecable, de pie frente al espejo, arreglándose el cuello. Al verme despierta, se giró, con la voz más suave de lo habitual. Tengo que reunirme hoy con otro socio. Puede que vuelva tarde. Si te aburres, sal y diviértete. No te quedes encerrada en la habitación. Me incorporé, colocando las mantas con cuidado. Sí, lo sé. Me miró como si quisiera añadir algo, pero se detuvo. En el pasado, solía pensar que sus dudas se debían simplemente a que era un hombre de pocas palabras. Ahora, al mirar atrás, probablemente era el calculando si decir la verdad o seguir mintiendo. Cuando Michael se fue, no salí corriendo. Preparé una taza de té y me senté junto a la mesita cerca de la ventana. El sol de la mañana entrando en la habitación no era agresivo, solo lo bastante brillante para dejarlo todo claro. Abrí el móvil y leí una vez más la lista de equipaje. Cada línea era un hito que me recordaba que aquello ya no eran solo sentimientos, sino hechos tangibles. Me di cuenta de que había llegado a un punto sin retorno. Si me detenía ahora, todo lo que había hecho no tendría sentido. Pero si seguía adelante, tendría que enfrentar un resultado para el que quizá no estaba preparada. Envié un mensaje a alguien. Tío David, soy Emma. ¿Puedes ayudarme con algo? El tío David era un viejo amigo de mi padre y abogado corporativo. Lo llamaba tío desde pequeña. Un momento después, respondió, ¿qué ocurre, Emma? ¿Estás libre esta noche? Necesito hablar. Claro. ¿Dónde estás? En Miami. Me envió la dirección de una cafetería y añadió, justo estoy aquí también por negocios. Nos vemos esta noche. Leí el mensaje y exhalé suavemente. A veces necesitas a alguien lo bastante objetivo y sereno como para escuchar sin dejarse arrastrar por las emociones. No fui muy lejos aquella tarde. Simplemente caminé por la zona cercana al hotel, entrando en una pequeña tienda de conveniencia para comprar algunas cosas al azar. Actividades mundanas, pero mantenían mi mente lejos de una espiral. Sobre las 6, me cambié de ropa y tomé un taxi para reunirme con el tío David. La cafetería estaba escondida en una calle tranquila, con poca gente. Él ya estaba sentado allí, con la misma compostura que recordaba de mi infancia. Emma, se levantó cuando me acerqué. Hola, tío David. Nos sentamos. Pidió un té para mí y me miró directamente. Con solo verte, sé que algo va mal. No di rodeos. Abrí el móvil y le enseñé las fotos que había tomado, los documentos, la lista de transacciones, el acuerdo de inversión conjunta. El tío David los examinó con mucho cuidado, permaneciendo en silencio mientras leía. Cuando terminó, dejó el móvil sobre la mesa, con la voz más grave. Esto ya no es solo un problema matrimonial. Me quedé callada. Si estos documentos son auténticos, Michael muestra indicios de desviar activos corporativos a una persona particular. Independientemente del nombre bajo el que lo ponga, si no es transparente, es una responsabilidad enorme. ¿Qué debo hacer?, pregunté. Me miró, con los ojos sin volverse más suaves ni más fríos. ¿Quieres salvar el matrimonio, o quieres la verdad?
Me había hecho esa pregunta muchas veces, pero oír a otra persona decirla aún así me pesó en el pecho. No quiero vivir en un matrimonio donde tenga que fingir que no sé cosas, dije despacio. El tío David asintió. Entonces necesitas prepararte para 2 cosas. 1. Pruebas completas. 2. La fortaleza mental para aceptar el resultado, sea cual sea. Apreté las manos. Ya tengo algunas pruebas. No son suficientes, afirmó con franqueza. Lo que tienes son señales de alarma. Para demostrar esto, necesitas seguir el rastro del dinero, la relación y el uso final de los fondos. En cuanto a la parte emocional, tendrás que manejarla tú misma. Bajé la mirada hacia mi té. El agua se había enfriado y su sabor se había diluido, muy parecido a mis sentimientos en ese momento. Te ayudaré dentro de mis límites, continuó. Pero la decisión final sigue siendo tuya. Hablamos un rato más, principalmente sobre cómo reunir información y a qué debía prestar atención. No me aconsejó divorciarme, ni tampoco me dijo que lo dejara pasar. Simplemente puso las posibilidades sobre la mesa para que yo eligiera. De camino de vuelta, no me sentía más ligera, pero sí mucho más clara. Al menos sabía exactamente dónde estaba y cómo debía recorrer el camino que tenía por delante. Cuando regresé al hotel, Michael ya estaba en la habitación. Estaba sentado en una silla, con el móvil sobre la mesa y la pantalla apagada. Al verme, preguntó, ¿a dónde fuiste tan tarde? A ver a un viejo amigo. ¿Qué amigo? Lo miré sin apartar la vista. El tío David, el amigo de mi padre. Michael se quedó paralizado. Vi claramente el cambio en sus ojos. ¿Por qué te reuniste con él? Solo para ponernos al día. El aire de la habitación se volvió más denso. Michael se levantó, acercándose a mí. Emma, ¿qué estás haciendo? No retrocedí. Solo quiero entender por completo lo que está pasando. ¿Entender qué? Su voz subió un tono. Entenderte a ti, a Chloe y esos fondos. En cuanto dije eso, Michael guardó silencio. Ya no había evasivas. Ya no podía fingir que no entendía. Estábamos frente a frente, separados solo por unos pasos, pero se sentía como si hubiera kilómetros entre nosotros. ¿Miraste esas cosas?, preguntó, bajando la voz. Lo suficiente para saber que las cosas no son tan simples como afirmas. Michael se giró, frotándose la frente. Estás dándole demasiadas vueltas. Negué lentamente con la cabeza. No, estoy mirando los hechos. No respondió de inmediato. Después de un rato, dijo, con aspecto agotado, esto no es lo que crees. Entonces dímelo. Lo miré directamente. No me obligues a seguir adivinando. Michael permaneció en silencio durante mucho tiempo. No lo presioné ni lo forcé. Algunas respuestas carecen por completo de valor si no se dan voluntariamente. Finalmente, solo dijo, dame más tiempo. Sonreí débilmente, pero no había alegría en ello. Ya has tenido tiempo de sobra. No hablamos durante el resto de la noche, cada uno ocupando una esquina de la misma habitación, pero sin compartir ya ni un solo pensamiento. Abrí el móvil y añadí a la lista de equipaje. Confronté directamente a Michael, no lo niega del todo, pero sigue retrasándolo todo y pidiendo tiempo. Me detuve un segundo antes de añadir. Todo se acerca al punto sin retorno. Apagué la pantalla y me tumbé. Michael tampoco estaba dormido. Podía oír claramente cómo daba vueltas en la cama y exhalaba suavemente. Hay noches en las que las personas yacen una al lado de la otra, pero viven en mundos completamente distintos, y supe que, desde esa noche, esa distancia ya no podría salvarse fácilmente. A la mañana siguiente, ninguno de los dos mencionó la conversación de la noche anterior. Michael se despertó temprano y se preparó como siempre, pero noté que ya no me miraba durante tanto tiempo como antes. Sus movimientos eran rápidos y precisos, como si evitara activamente cualquier punto de fricción innecesario. Me voy, dijo, con voz normal. Sí, respondí. La puerta se cerró con un clic. La habitación quedó tan silenciosa que podía oír el zumbido del aire acondicionado.
Me senté en la cama durante un rato antes de salir al balcón. El océano seguía allí. Las olas seguían allí, intactas ante el drama humano. Tal vez por eso la gente busca el océano cuando su mente está hecha un caos. No soluciona nada, pero obliga a todo lo que llevas dentro a ir más despacio. Sabía que, después de la noche anterior, Michael entendía que yo ya no era alguien que simplemente dejaría pasar las cosas. Y desde ese momento, sería mucho más cuidadoso. Eso significaba que, si no actuaba rápido, los rastros se irían borrando poco a poco. Abrí el móvil y revisé lo que tenía. Fotos de documentos, registros de transacciones, mis notas, todo estaba perfectamente organizado en una carpeta. Pero tal como había dicho el tío David, no era suficiente para sacar una conclusión definitiva. Recordé un pequeño detalle al que antes no había prestado demasiada atención. En el acuerdo de inversión, además de la firma de Michael, había una línea de notas sobre una cuenta intermediaria usada para mover capital a corto plazo. En aquel momento, la había pasado por alto, pero al pensarlo ahora, no era tan simple. Decidí volver al banco. Esta vez, no pregunté a la cajera. Me senté en la zona de espera y observé. Cuando vi pasar al gerente del día anterior, me levanté y me acerqué a él. ¿Podría preguntarle una cosa más? Me miró, como si ya hubiera esperado mi regreso. ¿Qué más necesitas saber? Abrí el móvil y le mostré la foto de aquella línea de nota. ¿Esta cuenta intermediaria, tiene información sobre ella? Él la miró detenidamente y habló en voz baja. Es una cuenta corporativa, pero no está a nombre de la empresa de Michael. Entonces, ¿a nombre de quién está? Dudó, pero respondió de todos modos. De otra empresa creada hace no mucho tiempo. ¿Esa empresa tiene algo que ver con Chloe? No respondió con palabras, pero sus ojos lo dijeron todo. Entiendo, dije. Me miró, hablando más despacio. Emma, hay cosas que, una vez que las sabes, hacen muy difícil volver atrás. Asentí. No tengo intención de volver atrás. Al salir del banco, ya no me sentía sorprendida. Todo encajaba exactamente como sospechaba, salvo que cada vez que se confirmaba un nuevo detalle, el vacío en mi pecho crecía un poco más. Regresé al hotel, pero no subí a mi habitación. Me senté en el vestíbulo, pedí una bebida, abrí el móvil y empecé a registrarlo todo. La cuenta intermediaria está a nombre de una empresa pantalla distinta vinculada a Chloe. Muy probablemente, un vehículo para mover dinero. Después de escribir eso, me detuve. Entendí que esta historia no trataba solo de que Michael sintiera algo por otra persona. Era una cadena de decisiones impulsadas por la codicia y el cálculo. Aquella tarde no salí. Me quedé en la habitación esperando a Michael. Sobre las 7, regresó. Hoy, ni siquiera intentó actuar con normalidad. Al entrar, me miró con una mirada más pesada de lo habitual. ¿Te has quedado en la habitación todo el día?, preguntó. Sí. ¿No saliste nada? Depende del día. Michael dejó su bolso, se quitó la chaqueta del traje y se sentó en una silla. El aire entre nosotros ya no era un silencio evasivo, sino un silencio de espera. Fui la primera en hablar. Michael, ¿a nombre de quién está esa empresa pantalla intermediaria? Levantó la mirada y me miró directamente. Esta vez, no fingió estar confundido. Ya sabes lo suficiente como para preguntar eso. Michael soltó una risa hueca. Has ido más lejos de lo que pensaba. Porque fui allí antes que tú. Mis palabras lo dejaron en silencio. Después de un rato, habló en un tono más bajo. Es una empresa socia. ¿Qué clase de socio recibe fondos de tu empresa y luego los envía directamente a la cuenta personal de Chloe? Michael no respondió de inmediato. Se levantó y caminó hasta la ventana, mirando hacia afuera. No lo presioné. Solo esperé. Emma, dijo despacio. Hay cosas en los negocios que no son tan simples como tú crees. No necesito entenderlo todo. Solo necesito saber si estás haciendo algo ilegal. Se giró, con un destello de irritación en los ojos. ¿Estás dudando de mí? Te estoy preguntando. La tensión en la habitación se volvió más densa,
pero no levanté la voz ni lancé acusaciones. Mantuve un tono firme, tal como había decidido desde el principio. Michael soltó un suspiro. Admitió que algunos fondos se habían transferido allí, pero afirmó que era para mover flujo de caja. Chloe solo había puesto su nombre para ayudar. ¿Por qué no mi nombre?, pregunté. Se quedó paralizado. ¿Por qué no pusiste el nombre de tu esposa y elegiste a otra mujer en su lugar? Michael no pudo responder de inmediato. Y ese silencio, para mí, fue la respuesta. Tú no lo entenderías, dijo con cansancio. Entonces explícamelo. Ahora no. Lo miré y asentí ligeramente. Bien. Entonces encontraré las respuestas yo misma. Esa frase hizo que Michael me mirara durante más tiempo. Tal vez empezó a darse cuenta de que yo ya no era alguien que se detendría solo porque le dijeran que no. Aquella noche cenamos en silencio. Ninguno mencionó a Chloe ni el dinero, pero todo estaba más presente que nunca. Cuando Michael se durmió, abrí el móvil. La lista de equipaje se expandió. Confirmado que la empresa intermediaria es una pantalla. Chloe la dirige sobre el papel. Michael autoriza las operaciones. Michael no puede explicar sus motivos y sigue retrasándolo todo. Me detuve y luego añadí otra línea. La verdad ya no consiste en saber si ocurrió o no, sino en la gravedad de lo ocurrido. Apagué la pantalla y me quedé inmóvil. Esta vez, no sentí el pinchazo de dolor de los primeros días. En su lugar, era un frío lento, como mantener la mano demasiado tiempo dentro de agua helada. Sabía que lo más difícil que tenía por delante no era encontrar más pruebas, sino enfrentarme al hombre en quien más había confiado y aceptar que no era quien yo creía. Fuera, el viento soplaba con más fuerza y sacudía la puerta del balcón. Me quedé allí tumbada escuchándolo, entendiendo que la tormenta más grande no estaba afuera, sino justo aquí, en mi propio matrimonio. A la mañana siguiente, me desperté sin la sensación de expectativa que había tenido los días anteriores. Todo había llegado a un punto en el que esperar una respuesta de Michael no tenía sentido. Cuando la verdad empieza a revelarse, no necesitas que nadie más la confirme. Solo necesitas el valor para enfrentarla. Michael se despertó temprano y se preparó como de costumbre. Pero hoy, antes de irse, se quedó detenido en la puerta. Su mano descansó sobre el pomo y luego cayó mientras se giraba para mirarme. Emma, me llamó. Sí, respondí con calma. Sé que has estado pensando mucho estos últimos días. Me quedé en silencio, dejándolo continuar. No quiero que las cosas lleguen demasiado lejos. Lo miré sin apartar la vista. Entonces tienes que ser tú quien se detenga primero. Mis palabras no fueron duras, pero sí perfectamente claras. Michael guardó silencio durante unos segundos y luego asintió ligeramente. Te lo contaré todo, pero dame un poco más de tiempo. ¿Cuánto tiempo necesitas?, pregunté. No pudo responder. Y aquel silencio, una vez más, dijo demasiado. Michael se fue. La puerta se cerró, pero esta vez no lo vi marcharse. Me giré hacia el interior de la habitación, abrí el móvil y miré la lista de equipaje. Las líneas de texto ya no me provocaban ansiedad. Más bien actuaban como un mapa extendido frente a mí. Sabía exactamente lo que tenía que hacer aquel día. Llamé al tío David. Hola, respondió. Tío David, ayer dijiste que necesitaba más pruebas sobre el rastro del dinero y la relación. Quiero seguir adelante. Él hizo una pausa antes de preguntar. ¿Estás preparada mentalmente? No tengo otra opción. De acuerdo, entonces sigue mis indicaciones. Primero, necesitas identificar claramente esa empresa intermediaria. Quién la representa legalmente, su dirección, sus operaciones reales, y encontrar una forma de vincularla con Chloe. Entiendo. Una cosa más, dijo despacio. Debes prepararte para el peor escenario. Si esto sale a la luz, no será solo un drama familiar. Implicará leyes federales y responsabilidad corporativa. Apreté el móvil con fuerza. Lo sé. Colgué. Sin dudar. Me vestí, paré un taxi y volví a la sucursal de Miami de la empresa de Michael. Cuando entré, Jason,
El gerente de la sucursal al que ya había conocido, me miró con una expresión distinta. No solo con reserva educada, sino con un toque de nerviosismo. Tal vez ya percibían que algo estaba ocurriendo. ¿Has vuelto, Emma? Sí. Solo necesito revisar algunos archivos más. Miró a su alrededor y luego bajó la voz. Por favor, ven a la oficina de atrás. Entramos en una habitación pequeña al fondo. Una vez cerrada la puerta, Jason habló con franqueza. Emma, sé lo que estás investigando, pero esto no es simple. Lo sé, respondí. Por eso necesito aclararlo. Dudo. Hay algunos documentos que realmente no puedo mostrarte. No necesito que rompas ningún protocolo, dije. Solo necesito que me digas si esa empresa intermediaria tiene operaciones reales. Jason me miró durante un momento antes de soltar un suspiro suave. No. Una sola palabra. Pero fue suficiente. Sin proyectos reales, sin personal claro, solo una entidad legal creada para transacciones. ¿Quién está detrás?, pregunté. Negó con la cabeza. Sobre el papel, es otra persona, pero todo el mundo sabe que la operadora real es Chloe. Asentí. La pieza final del rastro del dinero estaba prácticamente completa. ¿Y Michael?, pregunté. Jason se quedó en silencio y luego habló en voz baja. Michael es quien lo autoriza. No pregunté nada más. Tenía todo lo que necesitaba. Antes de irme, Jason me dijo, Emma, no sé qué vas a hacer, pero Michael no es un mal tipo. A veces la gente simplemente toma el camino equivocado. Lo miré y respondí suavemente. Nadie toma el camino equivocado de forma natural. Siempre es una elección. Al salir de la oficina, no me sentí más ligera. De hecho, todo se había vuelto tan brutalmente claro que ya no quedaba espacio para la esperanza. Aquella tarde, regresé al hotel y no volví a salir. Me quedé sentada en la habitación, organizando todas las fotos, notas e información del tío David, del banco y de la sucursal. Lo puse todo en su lugar, exactamente igual que intentaba ordenar mi propio matrimonio. Cuando Michael volvió aquella noche, entró y me encontró sentada en el escritorio, rodeada de papeles, el móvil y una libreta. Se detuvo en seco. ¿Qué estás haciendo? Levanté la mirada. Estoy reuniéndolo todo. ¿Reuniendo qué? Todo lo relacionado contigo, Chloe y ese dinero. El aire de la habitación pareció congelarse. Michael se acercó, mirando los objetos sobre el escritorio. No escondí nada ni lo cubrí. ¿Qué quieres hacer?, preguntó con la voz baja. Quiero saber con qué clase de persona estoy viviendo. ¿Estás sacando esto totalmente de proporción? Negué con la cabeza. Lo estoy viendo exactamente como es. Michael apretó los puños. No confías en mí. Antes confiaba. ¿Pero qué hiciste tú con esa confianza? Tú sabes la respuesta. Mis palabras lo dejaron en silencio. Sin discusión, sin negación, solo un silencio pesado y asfixiante. Chloe no es solo una secretaria, continué. Está en las cuentas bancarias. Está en la empresa pantalla que recibe fondos de tu cuenta corporativa. ¿Cómo explicas eso? Michael se giró, con la voz apagada. Ya te dije que era para mover capital. Entonces, ¿por qué a través de ella? No respondió. ¿Porque confiabas más en ella que en mí?, pregunté. Michael se giró de golpe, con un destello de rabia en los ojos. No digas eso. Entonces dilo tú. Mantuve la voz firme. ¿Por qué? Abrió la boca, pero luego la cerró. Lo miré. Fue la primera vez que vi claramente la pura impotencia en los ojos del hombre que una vez creí que tenía todo bajo control. Ahora no puedo hablar, dijo al final. Asentí. Bien, entonces hablaré yo. Michael me miró fijamente. No me importa por quien tenga sentimientos. Solo me importa si todavía respetas este matrimonio. Y por lo que veo, la respuesta es no. Cerró los ojos durante un segundo y luego los abrió. ¿Qué quieres? Quiero que detengas inmediatamente todo lo relacionado con ella. Michael permaneció en silencio durante mucho tiempo. No presioné.
Solo esperé. Finalmente, dijo, no es tan simple como crees. Sonreí débilmente. Sin tristeza ya. Claro que no es simple, porque si fuera simple, no lo habrías hecho. Aquella noche no dormimos en la misma cama. Michael tomó el sofá. Yo tomé la cama. Ninguno dijo una palabra más. Pero esta vez, el silencio no era una pausa de espera. Era la marca de una línea trazada en la arena. Abrí el móvil y añadí a la lista de equipaje. Confirmada la empresa pantalla. Chloe la dirige. Michael la autoriza. Michael no puede explicar nada y sigue retrasándolo todo. Me detuve y luego escribí la última línea. El matrimonio ha llegado al punto de elección. Apagué la pantalla y me tumbé. Al otro lado de la habitación, Michael tampoco dormía. Lo oí claramente dar vueltas y luego quedarse inmóvil. Hay noches en las que ya no deseas que llegue la mañana, porque cuando sale el sol, todo debe seguir adelante. Y sabía que mañana ya no sería solo la persona que buscaba la verdad. Tendría que ser la persona que decidiera cómo vivir con ella. Me desperté antes del amanecer. La habitación estaba tan silenciosa que podía oír claramente la respiración de Michael en el sofá. Estaba tumbado de espaldas a mí. Una manta fina lo cubría en una postura incómoda. Probablemente tampoco había dormido profundamente en toda la noche. Me incorporé y salí de la cama con el mayor silencio posible. No porque temiera despertarlo, sino porque no quería romper el pesado silencio que envolvía la habitación. Algunos silencios, si se rompen, se convierten en cosas que la gente no está preparada para oír. Salí al balcón. El aire de la mañana de Miami todavía traía un ligero frío. La brisa del océano llevaba ese aroma salado familiar. Me quedé allí mucho tiempo, sin pensar en nada concreto, solo dejando que todo dentro de mí se asentara. La noche anterior había dicho claramente lo que quería. No era una amenaza ni un ultimátum, solo un límite. Pero sabía que, para Michael, detenerse ya no era simple. Y ese mismo hecho me obligaba a considerar mi siguiente paso. Volví dentro y abrí el móvil. La lista de equipaje seguía allí, más larga que cualquier lista que hubiera escrito en mi vida. La leí una vez más y luego bloqueé la pantalla. Hoy no necesitaba añadir otra línea. Hoy necesitaba hacer otra cosa. Sobre las 7, Michael se despertó. Se incorporó, miró alrededor por un momento y luego me miró. Su mirada ya no era evasiva como en los días anteriores, pero carecía de su confianza habitual. «Te has levantado temprano», dijo. «Sí». Guardó silencio un poco antes de preguntar, «¿Vas a algún sitio hoy?» «Tengo cosas que hacer». La forma en que lo dije hizo que se detuviera. Un pequeño cambio en la frase, pero suficiente para que entendiera que todo era distinto. «¿Qué cosas?», preguntó. «Voy a reunirme con Chloe». El ambiente de la habitación cayó en picado al instante. Michael me miró fijamente, con los ojos tensos. «¿Por qué vas a reunirte con ella?» «Necesito oírlo directamente de ella». «No hace falta», dijo rápidamente. «Esto es entre tú y yo. Con eso basta». «No lo creo», respondí. «Porque la persona que aparece en las cuentas y en la empresa pantalla es ella, no tú». Michael se levantó, acercándose a mí. «Emma, lo estás complicando todo. Solo lo estoy dejando claro». Me miró durante mucho tiempo antes de hablar despacio. «No quiero que te reúnas con Chloe. Pero me reuniré con ella». Mi voz no fue alta, pero sí absoluta. Michael entendió que esta vez no le estaba pidiendo permiso. Se giró, frotándose la frente, y luego dijo, «Ella no te dirá nada». «No necesito que me lo diga todo. Solo necesito ver cómo lo dice». Michael no dijo nada más. Tal vez sabía que no podía detenerme con palabras. Me vestí y me preparé para salir. Antes de irme, dije, «Si de verdad quieres detenerlo, hoy es tu última oportunidad para decir la verdad». Michael no me miró. Estaba junto a la ventana, de espaldas, sin dar ninguna respuesta. Salí de la habitación. No llamé a Chloe. Fui directamente a la sucursal, donde sabía que estaría. Cuando entré,
La recepcionista me miró con una expresión familiar, pero esta vez con un toque de confusión. Quizás sentían el cambio en el ambiente. ¿Está Chloe aquí?, pregunté. Sí, está en su oficina. Subí a verla. Nadie me detuvo. Caminé por el pasillo hasta la oficina de Chloe. La puerta estaba ligeramente entreabierta. Llamé suavemente y luego la abrí. Chloe estaba sentada en su escritorio, sosteniendo un montón de archivos. Al verme, se levantó de golpe de la silla, con la expresión cambiando drásticamente. Emma. Cerré la puerta, entré y me senté en la silla frente a ella. Siéntate. Chloe no se sentó de inmediato. Se quedó allí unos segundos antes de tomar asiento lentamente. Entrelazó las manos, incapaz de ocultar su ansiedad. No di rodeos. Dije, ¿sabes por qué estoy aquí? Chloe bajó la mirada, sin responder. La cuenta a tu nombre, la empresa pantalla vinculada a ti. Fondos de la empresa de mi marido se movieron hasta allí. Explícamelo. Chloe respiró hondo y habló en voz baja. Estás malinterpretando esto. La miré directamente. ¿Crees que he venido hasta aquí por un malentendido? Chloe guardó silencio. No presioné. Solo la observé. Después de un momento, habló con la voz ligeramente temblorosa. Solo seguía órdenes de Michael. ¿Órdenes para qué?, pregunté. Me dijo que pusiera mi nombre para facilitar algunas transacciones. ¿Facilitar para quién?, insistí. Chloe no pudo responder de inmediato. ¿Para la empresa o para vosotros dos?, pregunté despacio. Esa pregunta hizo que levantara la mirada, con un destello de pánico en los ojos. No es lo que crees. Yo nunca he dicho lo que creo, la interrumpí. Te estoy preguntando. Chloe se mordió el labio y dijo, no tengo ninguna relación con Michael fuera del trabajo. La miré sin ninguna expresión. Ya había previsto esa frase, y también sabía que no era suficiente. Entonces, ¿por qué confío tanto en ti como para ponerlo todo a tu nombre?, pregunté. Chloe permaneció en silencio. Esta vez, el silencio se alargó más. ¿Te das cuenta de cómo te afectará esto si sale a la luz?, continué. Lo sé, respondió en voz baja. Entonces, ¿por qué lo hiciste igualmente? Chloe levantó la mirada y se encontró con mis ojos por primera vez. Porque no tenía elección. Esa respuesta me hizo detenerme. No tenías elección, repetí. Solo eres una empleada. Michael te lo pidió y no podías negarte. ¿O no querías negarte? Chloe se quedó paralizada. Sus ojos vacilaron antes de volver a bajar la mirada. Piensa lo que quieras, dijo en voz baja. Pero yo no soy quien mueve los hilos. La miré durante mucho tiempo. En esos ojos no había solo miedo, sino algo más que no quise nombrar. No me importa si mueves los hilos o no, dije. Solo me importa cuál es tu lugar en esta historia. Chloe no respondió. Me levanté. No voy a tener esta conversación una segunda vez contigo ni con Michael. Chloe también se levantó, con la voz urgente. Emma. Me detuve y volví la vista hacia ella. Deberías prepararte para lo que viene. Después de decir eso, abrí la puerta y salí. El pasillo parecía exactamente igual, pero yo sabía que, detrás de aquella puerta, nada volvería a ser igual. Salí del edificio y pisé la calle. El sol estaba alto, la luz era intensa y afilada. Me quedé de pie un momento, respirando hondo. La reunión no me dio demasiada información nueva, pero me dio algo mucho más importante. La forma en que Chloe esquivaba, la forma en que hablaba y la forma en que no podía mirarme a los ojos al responder ciertas preguntas. Volví al hotel. Michael estaba en la habitación. Se levantó al verme. ¿Fuiste a verla? Sí. ¿Y qué dijo? No mucho. Michael me miró, esperando. Creo que tú sabes exactamente lo que diría, declaré. Se quedó en silencio. Caminé hasta el escritorio, cogí el móvil, abrí la lista de equipaje y dije, tengo todo lo que necesito. Michael me miró, con los ojos cambiando. ¿Qué vas a hacer? Le devolví la mirada. Ya no voy a preguntar más.
Frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Voy a decidir. El aire de la habitación se congeló. Michael no dijo nada más. Tal vez entendió que todo había cruzado el punto sin retorno. Aquella noche, no abrí el móvil de inmediato. Me senté sola junto a la ventana durante mucho tiempo. La ciudad abajo seguía iluminada, los coches seguían circulando, la gente seguía riendo. La vida fuera no se detiene por la tragedia de una familia. Y quizá esa era la forma del universo de recordarme que, eligiera lo que eligiera, la vida seguiría. Michael no estaba dormido. Lo sabía, aunque no hablara. Estaba tumbado en el sofá, de espaldas a mí, moviéndose de vez en cuando. La distancia entre nosotros se había estirado desde una cama hasta una habitación entera. A la mañana siguiente, me desperté muy temprano. No por insomnio, sino porque sabía exactamente lo que iba a hacer. Preparé mis cosas. No mucho, solo mis objetos personales. Con cada cosa que metía en la maleta, la miraba una última vez, no por arrepentimiento, sino para asegurarme de que no dejaba nada vital atrás. Al cerrar la cremallera de la maleta, Michael salió del baño. Se detuvo al verme. ¿Qué estás haciendo?, preguntó. Estoy haciendo la maleta. ¿A dónde vas? Voy a volver primero. Michael se acercó, con los ojos tensos. ¿Qué significa que vas a volver primero? Ya no necesito quedarme aquí. Guardó silencio unos segundos antes de decir, esto aún no está resuelto. Yo ya he resuelto mi parte, respondí. Vas a marcharte así sin más. Su voz subió. Lo miré directamente. No me estoy marchando sin más. Solo estoy dejando un lugar donde ya no quiero estar. Michael apretó los puños. Emma, no hagas esto más estresante de lo que es. No lo estoy haciendo estresante. Lleva siendo estresante desde hace mucho tiempo. Exhaló con fuerza y dijo, te pedí tiempo. Te di tiempo suficiente, dije despacio. Pero no lo usaste para decir la verdad. Mis palabras lo dejaron en silencio. Esta vez no hubo reacción, ni irritación, solo una quietud muy clara. Voy a Boston, continué. Tú termina tu trabajo aquí, y cuando acabes, hablaremos. ¿Ir a Boston? ¿Para qué?, preguntó, dejando caer la máscara. Me miró, con los ojos cansados. ¿Quieres divorciarte? La pregunta por fin estaba sobre la mesa. Sin rodeos, sin esquivarla. No respondí de inmediato. Lo miré un momento y dije, quiero una respuesta clara de ti. No hoy, pero tampoco más tiempo comprado. Michael bajó la mirada, apoyando ambas manos sobre la mesa. No quiero perderte. ¿Y qué has hecho para conservarme?, pregunté. No pudo responder. Llevé la maleta hasta la puerta. Antes de irme, me detuve y añadí una última cosa. Nunca necesité que fueras perfecto, pero sí necesitaba que fueras honesto. Después de decir eso, abrí la puerta y salí. El pasillo era el mismo de todos los días, pero con cada paso me sentía diferente. Ni pesada, ni ligera, solo con una decisión que me había costado días conseguir. Bajé al vestíbulo y salí del hotel antes de tiempo. La recepcionista pareció un poco sorprendida, pero no hizo preguntas. Al salir del hotel, me detuve. La brisa del océano seguía soplando. El sol estaba alto. Respiré hondo y me subí a un taxi. De camino al aeropuerto, no miré el móvil. Solo observé por la ventana. Las calles, los árboles, los escaparates que pasaban parecían una película que ya había visto y que no tenía ningún deseo de volver a ver. No lloré, quizá porque las lágrimas ya no eran necesarias. Cuando llegué a Boston, fui directa a casa de mis padres. Mi madre abrió la puerta, sorprendida de verme. ¿Has vuelto pronto? ¿Se acabó el viaje? Sí, se acabó, mamá. Miró la maleta en mi mano y luego me miró con más atención. ¿Pasa algo, cariño? Dejé la maleta en el suelo y entré. Nada grave. Solo quería estar en casa un tiempo. No insistió. Simplemente me hizo pasar. Ve a lavarte la cara. Tengo la cena lista.
A veces los padres no necesitan hacer demasiadas preguntas. Una comida caliente y un espacio familiar son suficientes para evitar que te pierdas del todo. Mi padre estaba sentado en el salón. Al verme, asintió. ¿Has vuelto? Sí. No preguntó nada, pero sabía que notaba que algo iba mal. La cena de aquel día fue más lenta de lo habitual. Mi madre me puso comida en el plato, preguntándome cosas al azar. Yo respondí con normalidad. Nadie mencionó a Michael. Después de cenar, me senté un rato con mi padre. Sirvió un poco de té y me entregó una taza. Si tienes algo en la cabeza, dilo, dijo. Su voz era profunda. Sostuve la taza, mirando cómo subía el vapor fino. Estoy pensando en mi matrimonio. Mi padre no se sorprendió. Solo asintió. ¿Ya lo has pensado suficiente? Casi. ¿Qué te falta? Tomar la decisión yo misma. Me miró, con los ojos firmes, pero no duros. Entonces no dejes que nadie más la tome por ti. Asentí. Aquella noche volví a nuestra casa vacía en Chicago. La casa se veía exactamente igual, pero al abrir la puerta sentí un vacío innegable. No por la falta de gente, sino por la falta de seguridad que una vez creí que existía. Dejé la maleta, me senté en el sofá y el móvil vibró. Era Michael. Miré la pantalla un momento antes de contestar. ¿Has vuelto?, preguntó. Sí. ¿Dónde estás? En casa. Guardó silencio un momento antes de decir, voy a volver antes. Haz lo que quieras, Emma. Si tienes algo que decir, dilo. Exhaló suavemente. Necesito hablar contigo. Cuando llegues a casa, hablaremos. Colgué. No enfadada, no triste, simplemente completamente sin ganas de alargar ningún diálogo. Cuando las cosas seguían poco claras, abrí el móvil. Por primera vez en días, no abrí la lista de equipaje. En su lugar, abrí una nota nueva y escribí una sola línea. Lo que necesito ahora ya no es la verdad, sino una elección. Me quedé mirando esa frase durante mucho tiempo antes de bloquear la pantalla. Dormí sola aquella noche. Sin el sonido de Michael dando vueltas, sin la presencia de la persona sin la que una vez pensé que no podía vivir. Quizá fue la primera vez que realmente enfrenté mi matrimonio. No a través de recuerdos, ni de costumbres, sino a través de mi propia elección activa. La noche siguiente, no encendí las luces del salón, dejando solo una pequeña lámpara de mesa brillando en una esquina, lo justo para ver. La casa no estaba completamente oscura, pero tampoco lo bastante iluminada para sentirse cómoda. Tal vez la mantuve deliberadamente en ese punto intermedio, reflejando mi propio estado emocional. Sobre las 10, oí la llave girar en la cerradura. Michael había vuelto a casa. Entró y se detuvo unos segundos al verme sentada en el sofá. La luz amarilla sobre su rostro hacía que cada línea pareciera más agotada de lo habitual. ¿Sigues despierta?, preguntó. Te estaba esperando. Dejó el bolso, se quitó el abrigo y se sentó en la silla frente a mí. No había distancia física como en los días del hotel, pero el vacío invisible entre nosotros seguía intacto. Pensé mucho durante el vuelo de vuelta, dijo despacio. Creo que tenemos que aclararlo todo. Asentí. Adelante. Bajó la mirada hacia la mesa, entrelazando las manos. La idea del bolso no fue mía. No lo interrumpí. Fue la empresa, continuó. Concretamente, el departamento financiero. Estaban bajo una auditoría interna. Algunos fondos estaban completamente fuera de los libros, directamente vinculados a Linda. Era la primera vez que decía su nombre. Linda era la directora financiera. Linda es quien está a cargo de ese departamento, dijo Michael. Pero si esto sale a la luz, no solo cae ella. Yo caigo con ella. ¿Por qué caerías tú?, pregunté. Porque yo doy la aprobación final. La respuesta fue breve, pero suficiente para que entendiera el alcance. ¿Ese bolso contenía documentos?, pregunté. No solo documentos, dijo. También había efectivo. Me quedé en silencio. El plan original era sacar ese bolso en una maleta de mano,
Evitando los controles internos, dijo. Luego alguien lo recogería al otro lado. ¿La destinataria era Linda? Pregunté. Michael asintió. ¿Por qué mi maleta? Pregunté sin rodeos. Guardó silencio un momento antes de responder. Porque tú eres la única persona de la que nadie sospecharía. Esa respuesta me hizo soltar una risa suave. No porque fuera gracioso, sino porque era descaradamente evidente. Así que me elegiste a mí, dije. Porque yo era segura. Michael levantó la mirada. Nunca pensé que llegaría tan lejos. ¿Nunca lo pensaste o elegiste no pensarlo? Pregunté. No respondió de inmediato. Un momento después, dijo, me obligaron. ¿Quién te obligó? La Junta. ¿Alguien te puso un cuchillo en la garganta? Pregunté, con la voz todavía perfectamente calmada. Michael frunció el ceño. Emma, no digas eso. Solo intento medir exactamente lo obligado que estabas, respondí. Suspiró. No podía decir que no. Si me negaba, cargarían toda la responsabilidad sobre mí. Lo perdería todo. ¿Y pensaste que pasármela a mí te salvaría? Pregunté. Michael se quedó en silencio. Esa pregunta ya no necesitaba respuesta. Entiendo, dije despacio. Elegiste el camino con menos riesgo para ti. No es eso, dijo rápidamente. Lo calculé para que nadie se enterara. Pero no calculaste la posibilidad de que yo me enterara, respondí. Me miró, con los ojos vacilando. Lo siento. Esa disculpa llegó demasiado tarde y ya no significaba absolutamente nada. ¿Y qué hay de ti y Linda? Pregunté. Michael se quedó helado. Dilo todo de una vez, lo interrumpí. Estoy cansada de escuchar las cosas por partes. Permaneció callado durante mucho tiempo. El espacio entre nosotros se volvió más pesado a cada segundo. Linda y yo estábamos viéndonos, dijo en voz baja. Aunque me había preparado, esa frase aún así hizo que mi corazón se detuviera un latido. ¿Desde cuándo? Pregunté. Más o menos medio año. ¿Empezó antes o después del problema de la auditoría financiera? Insistí. Después. Entonces fue negocio y placer a la vez. Dije que no era amor. Reaccionó rápido. Solo fue. ¿Solo fue qué? Pregunté. No pudo terminar la frase. Lo miré un momento y dije, no necesitas explicarlo así. No lo mejora. Michael agachó la cabeza. Me equivoqué. Lo sé, dijo. Un silencio asfixiante se adueñó del salón. Sin discusiones, sin interrogatorios, solo la verdad cruda y helada allí mismo, sobre la mesa. Tengo una última pregunta, dije. Michael levantó la mirada. Si no lo hubiera descubierto, ¿qué habrías hecho? No respondió de inmediato. Pero esta vez esperé. Habría seguido adelante, dijo unos segundos después. Esa respuesta fue más definitiva que cualquier excusa que me hubiera ofrecido antes. Asentí. Eso es suficiente. Michael me miró, bajando la voz. Emma, sé que ya no tengo derecho a defenderme, pero aún así quiero preguntar. ¿Qué vas a hacer? Me recosté contra el sofá, mirándolo directamente. No voy a quedarme en un matrimonio donde me utilizan como una herramienta. Cerró los ojos durante un segundo. Lo entiendo, dijo. Pero tampoco quiero hacer las cosas puramente desde la emoción. Continué. Esto ya no es solo entre tú y yo. Implica leyes federales, tu carrera y nuestras familias. Tú quieres que yo. Se quedó a medias. Quiero que primero te encargues de tu parte, dije. Con la empresa, con Linda y con los delitos que cometiste. Michael asintió despacio. Lo haré. Después de eso, continué, resolveremos nuestra parte. ¿Un divorcio? Preguntó. Lo miré, sin responder de inmediato. No he dicho divorcio, dije. Pero tampoco veo ninguna razón para continuar. Aquello no fue una amenaza. Fue un hecho. Michael guardó silencio. Te daré tiempo, dije. Pero esta vez no es para que pienses. Es para que actúes. Asintió. Lo entiendo. Me puse de pie.
Esta noche duermes aquí fuera. No se opuso. Probablemente sabía que, de todos modos, había perdido ese derecho. Entré en el dormitorio y cerré la puerta, sin dar un portazo, pero con decisión. En aquella habitación familiar, todo estaba igual. Pero sabía que, desde esa noche, todo era irreversiblemente distinto. Me tumbé en la cama, mirando al techo. No sentía el dolor asfixiante de los días anteriores, ni tampoco un alivio completo. Solo una claridad brutal. Al menos tenía las respuestas. Al menos ya no estaba anclada a lo desconocido. Fuera de la habitación, oí a Michael moverse y luego volvió el silencio absoluto. No me dormí enseguida, pero tampoco pensé demasiado. Algunas cosas, una vez claras, no requieren más pensamiento. Cuando abrí la puerta del dormitorio a la mañana siguiente, Michael ya estaba despierto. Estaba en el balcón fumando. Salí. Se giró para mirarme sin decir nada. En ese momento, me di cuenta de que ya no éramos un matrimonio en ningún sentido real. Solo dos personas de pie frente a una decisión enorme. Y esta vez, nadie podía huir. Aquella mañana no le hice ni una sola pregunta a Michael. Preparé café, poniendo 2 tazas sobre la mesa por vieja costumbre, pero no lo llamé. Él entró por su cuenta y se sentó frente a mí. Ambos sabíamos que, a partir de ese momento, cada palabra pronunciada tenía un peso enorme. Ya no quedaba espacio para la vaguedad. Michael dio un sorbo al café y habló primero. He contactado con la empresa. No lo miré. Y quieren que vaya esta tarde a una reunión directa, dijo. Asentí. Deberías ir. Voy a confesarlo todo, añadió Michael, con la voz pesada. Nada más de esconderse. Hice una pausa de unos segundos antes de preguntar. ¿Confesarlo todo para proteger a quién? Michael levantó la mirada hacia mí. No era una pregunta fácil. Voy a confesar para asumir la responsabilidad, respondió. Bien, dije. Al menos esta vez has elegido el camino correcto. Michael bajó la mirada sin decir nada más. Sabía que aquello no era fácil para él, pero algunos errores, si no te levantas para cargarlos tú mismo, nadie los cargará por ti. La mañana pasó lentamente. No fui a trabajar. Llamé y pedí un día personal. Mi jefa preguntó si todo estaba bien. Solo le dije que necesitaba tiempo para gestionar un asunto familiar. No insistió, solo me dijo que le avisara si necesitaba apoyo. Le di las gracias y colgué. En casa, ordené mi armario, no porque estuviera desordenado, sino porque necesitaba hacer algo para evitar que mi mente cayera en una espiral de pensamientos negativos. Doblé cada camisa, reorganicé cada cajón. Había cosas que había comprado para Michael y que aún parecían nuevas. Estaban los trajes que usaba para ir al trabajo. Antes pensaba que se esforzaba por nuestra familia. Ahora, al mirar atrás, nada era tan simple como yo había creído. Al mediodía, Michael se preparó para salir. Se puso una camisa blanca impecable, igual que hacía para cualquier reunión importante del pasado. Me voy, dijo. Asentí. Sí. Se quedó allí unos segundos, como si quisiera decir algo más, pero se detuvo, abrió la puerta y salió. La puerta se cerró y la casa quedó completamente en silencio. Me senté en la silla, mirando al vacío frente a mí. Por primera vez en días, me sentí desligada de mis emociones. Sin una rabia cegadora, sin un pánico intenso, solo una sobriedad fría, lo bastante afilada para verlo todo con claridad. Sobre las 3 de la tarde, mi móvil vibró. Era Michael. Miré la pantalla durante unos segundos antes de contestar. Te escucho. Su voz al otro lado sonaba ronca. Estoy en la oficina corporativa. Terminé la reunión y las cosas están mucho peor de lo que pensaba. Me quedé callada, esperando a que continuara. Ya lo sabían, dijo Michael. No era solo una sospecha de auditoría. Tenían pruebas sólidas. ¿Qué tipo de pruebas? Pregunté. Registros de transacciones, correos electrónicos e incluso grabaciones de cámaras. Fruncí el ceño. ¿Cámaras en tu oficina? No cámaras públicas, imágenes internas de seguridad.
Ya veo. Así que la empresa llevaba tiempo vigilándolos. Entonces, ¿por qué te llamaron?, pregunté. Para una declaración formal, dijo. Y para ver si cooperaría. ¿Qué dijiste? Admití mi parte, respondió Michael. En cuanto a Linda, ya tenían suficiente para hundirla. Exhalé suavemente. ¿Y tú? Estoy suspendido indefinidamente, dijo, a la espera de la revisión corporativa y legal definitiva. ¿Hay cargos federales de por medio?, pregunté directamente. Michael guardó silencio un momento antes de responder. Probablemente. Esa respuesta no me sorprendió. Había considerado esa posibilidad desde la noche anterior. ¿Tienes abogado?, pregunté. No, respondió. Estoy buscando uno ahora. Encuentra uno de inmediato, dije. No dejes que las cosas se salgan de control antes de empezar a defenderte. Lo sé, dijo. Lo haré ahora mismo. Un breve silencio quedó entre nosotros. Emma, me llamó. Estoy aquí. No quiero que te arrastren a esto, dijo. Ya me arrastraste a esto, respondí. Desde el segundo en que metiste ese bolso en mi maleta. Michael no dijo nada. Pero el resto es tu responsabilidad. Continué. Ve y arréglalo. Lo haré, dijo en voz baja. La llamada terminó. Dejé el móvil sobre la mesa, sintiendo un peso en el pecho, pero sin caos. Al menos las cosas se estaban moviendo en la dirección correcta. La verdad había salido y la responsabilidad empezaba a tomar forma. A última hora de la tarde, recibí otra llamada. Era Marta, la madre de Michael. Miré la pantalla un momento antes de contestar. Hola, Marta. Su voz sonaba increíblemente tensa. Emma, ¿qué está pasando con Michael? He oído que hay un problema grave en su empresa. Sabía que esto llegaría a la familia tarde o temprano. Sí, Michael está cooperando ahora mismo con una investigación corporativa. Mantuve la voz firme. Ha hecho algo ilegal, insistió. Hice una pausa de un segundo antes de responder. Está relacionado con las finanzas corporativas. Al otro lado, suspiró con fuerza. Dios mío, ¿por qué fue tan estúpido? No dije nada. ¿Y tú?, preguntó. ¿Estás implicada? No, respondí. No participé en nada de eso. Guardó silencio un momento antes de decir, eso está bien. Mantén las manos limpias. No dejes que te arrastre con él. Respondí en voz baja. Lo sé. ¿Y qué pasa con vosotros dos?, preguntó, hablando más despacio. Sabía que estaba tanteando el terreno. Seguimos hablando las cosas, dije. Si pasa algo, habla conmigo, dijo. Después de todo, eres mi nuera. Esa frase, si me la hubiera dicho en el pasado, quizá me habría calentado el corazón. Ahora solo sentí la enorme distancia que había entre nosotras. Sí, lo sé, respondí. La llamada terminó. Me quedé completamente quieta durante un momento antes de salir al balcón. Estaba oscureciendo. Abajo, los coches seguían pasando como cualquier otro día. La vida de los demás no se detiene solo porque la tuya se derrumbe. Me pregunté dónde acabaría después de todo aquello. No era una decisión inmediata, sino un camino claro hacia adelante. Aquella noche, Michael llegó tarde a casa. Entró con el rostro más agotado que por la mañana. He preparado la cena, dije. Deberías comer. Me miró, un poco sorprendido. Gracias, Emma. Nos sentamos en la misma mesa, pero apenas hablamos. El ambiente no era tan tenso como antes, pero estaba lejos de ser íntimo. Después de cenar, Michael dijo, he contactado con un abogado defensor. Bien, respondí. Puede que tenga que ir a un tribunal federal, añadió. Asentí. Prepárate para eso. Me miró. ¿Y tú? ¿Lo has pensado? Dejé el tenedor sobre la mesa y lo miré. Estoy pensando en nosotros, aclaró. Lo sé, respondí. Siguió un largo silencio. No quiero meterte prisa, dijo. Pero tampoco voy a alargar esto sin sentido, declaré.
Michael asintió. Lo entiendo, dijo. Aquella noche volvimos a dormir en habitaciones separadas. No se dijo nada más. Pero yo sabía que todo se acercaba con firmeza a una conclusión. No con una gran explosión, sino con pasos lentos, deliberados e irreversibles. En los días siguientes, la casa mantuvo su antigua rutina. Pero el ambiente había cambiado por completo. Sin saludos por la mañana, sin pequeñas conversaciones durante la cena. Todo era perfectamente funcional y mínimo, como dos desconocidos compartiendo techo porque ninguno había conseguido mudarse todavía. Michael empezó a salir de casa con más frecuencia, no por trabajo, sino para reunirse con su abogado, con los investigadores corporativos y con las autoridades. A veces llegaba extremadamente tarde. A veces se sentaba en el salón hasta el amanecer. Yo no preguntaba ni interfería. Su carga era suya, y debía llevarla solo. En cuanto a mí, volví al trabajo. Mi primer día de regreso, llevé un conjunto sencillo y muy poco maquillaje. Al mirarme al espejo, vi que seguía siendo yo, pero mis ojos eran distintos. En la oficina, la gente trabajaba con normalidad, pero sabía que algunos habían oído hablar de la situación de Michael. Miradas fugaces, frases a medio terminar. Todo era suficiente para entenderlo. Durante la pausa del almuerzo, mi jefa me apartó un momento. Emma, no voy a pedirte detalles, pero si necesitas más tiempo libre, solo dímelo. Negué con la cabeza. No, estoy bien. Quiero trabajar. Me miró un momento y luego asintió. Trabajar es una buena forma de mantener los pies en la tierra. Sonreí débilmente. Probablemente entendía más de lo que yo pensaba. Durante las semanas siguientes, mantuve un horario estricto. Trabajar por la mañana, volver a casa por la tarde, leer un libro o limpiar. No evitaba activamente a Michael, pero tampoco iniciaba conversaciones. Entre nosotros, la interacción se mantuvo en lo mínimo indispensable. Una noche, mientras doblaba ropa en mi habitación, Michael llamó a la puerta. Emma, ¿tienes un minuto? Levanté la vista. ¿Qué pasa? Quiero hablar. Dejé la camisa y me senté recta. Entra. Michael entró y se sentó en la silla frente a mí. Se veía mucho más delgado que hacía unos días, con el rostro hundido. Acabo de volver del despacho del abogado, dijo. Eso imaginé, respondí. El caso va a ser llevado a juicio, dijo despacio. La gravedad dependerá de mi cooperación. Asentí. ¿Estás mentalmente preparado para eso? Estoy llegando a ese punto, dijo. Pero quería hablar contigo de otra cosa. Lo miré. Adelante. Hizo una pausa, como si estuviera ordenando sus pensamientos. He cortado por completo con Linda, dijo. No reaccioné de inmediato. ¿Cuándo? Pregunté. El día después del aeropuerto, respondió. Asentí ligeramente. Eso es lo que deberías haber hecho. Sé que eso no cambia nada para ti, dijo Michael. Pero quería dejarlo claro. Lo entiendo, respondí. Pero exactamente como has dicho, no cambia el problema de fondo. Michael bajó la mirada. Lo sé. La habitación quedó en silencio, pero esta vez no era un silencio pesado. Se sentía más como una pausa necesaria. Emma, Michael se aclaró la garganta. Sí. He pensado mucho, dijo. No solo en la empresa, sino en nosotros. Lo observé, esperando a que continuara. Me di cuenta de que hace mucho tiempo dejé de ponerte en el lugar que merecías. Dijo, te traté como algo seguro, así que dejé de esforzarme por conservarte. No dije nada. Yo había sentido eso durante mucho tiempo, pero oírlo admitirlo aún así tocó una fibra sensible. No te estoy pidiendo perdón, continuó. De todos modos, no creo que tenga derecho a pedirlo, pero quería decir que por fin lo entiendo. Exhalé suavemente. Entenderlo es una cosa. Arreglarlo es otra. Michael asintió. Lo sé. Entonces no digas cosas solo para sentirte mejor. Haz lo que tengas que hacer. Lo haré, respondió. Lo miré un momento y pregunté,
¿Cuáles son tus planes si tienes que enfrentar tiempo en una prisión federal? Guardó silencio un momento antes de decir, asumiré la responsabilidad. ¿Y tu familia?, pregunté. Aún no les he contado todo a mis padres, dijo. Solo les dije que había un problema de trabajo. Creo que tienes que decirles la verdad, dije. Se enterarán tarde o temprano. Michael asintió. Estoy pensando cómo hacerlo. Me levanté y caminé hasta la ventana para mirar la calle. Las luces amarillas se extendían. Los coches pasaban como cualquier otro día. Michael, lo llamé. Sí. Si algún día pierdes todo lo que tenías, ¿sabes cómo vas a sobrevivir? Lo pensó un rato. Nunca lo había pensado antes. Pero ahora creo que solo tendré que empezar de nuevo. Empezar de nuevo no es fácil, dije. Lo sé, respondió. Pero quizá ese sea el precio que tengo que pagar. Me giré para mirarlo. Sí, cada elección tiene un precio. Michael se levantó. ¿Y tú? ¿Has tomado una decisión? La pregunta por fin había sido hecha. Lo miré sin esquivar su mirada. Lo he pensado mucho. Esperó. No podemos volver a ser como antes, dije despacio. Por mucho que cambies, lo que pasó sigue ahí. Michael asintió, como si ya se hubiera preparado para esa respuesta. Pero tampoco quiero tomar una decisión legal definitiva mientras todo sigue siendo un caos, continué. Quiero esperar. ¿Esperar a qué?, preguntó. Esperar a que tu situación se resuelva por completo, respondí. Esperar hasta estar absolutamente segura de que no estoy actuando por emociones temporales. Michael guardó silencio un momento antes de decir, respeto tu decisión. Asentí. Durante este tiempo, dije, mantenemos las cosas exactamente como están. No interferimos en la vida del otro, pero tampoco hacemos nada que empeore la situación. Lo entiendo, respondió Michael. Salió de la habitación y cerró la puerta suavemente detrás de él. Me senté en el borde de la cama, mirando la habitación familiar. Todo estaba en su lugar, pero la sensación había desaparecido. Ya no era el refugio de un matrimonio completo, sino la sala de espera de un capítulo a punto de terminar. Aquella noche dormí mucho mejor. No porque todo estuviera bien, sino porque sabía que estaba en el camino correcto. A la mañana siguiente, me desperté más temprano de lo habitual. Preparé café, abrí la puerta del balcón y respiré hondo. El aire de la mañana era fresco y ligero. Michael también se despertó, pero no dijo nada. Solo nos dimos un breve asentimiento, como dos conocidos que se cruzan. En ese momento, entendí que algunas relaciones, cuando llegan a este punto, ya no necesitan palabras. Cada uno solo tiene que caminar su propio camino. Los días siguientes pasaron con firmeza, ni rápido ni con un peso asfixiante. Todo cayó en un orden claro, como si ambos hubiéramos aceptado nuestros papeles en el acto final de esta historia. Michael siguió yendo y viniendo entre la empresa, sus abogados defensores y declaraciones agotadoras. Nunca pedí detalles, pero por la forma en que volvía a casa, por sus ojos y su postura, sabía que no iba bien. Había días en los que se sentaba en el balcón durante horas, sin fumar, solo mirando la calle, como si intentara procesar todo lo que había ocurrido. Una tarde, justo después de volver del trabajo, Michael me llamó. Emma, necesito decirte algo. Dejé el bolso y me senté frente a él. Adelante. Respiró hondo y habló despacio. La empresa ha tomado su decisión oficial. Lo miré sin hablar. Estoy oficialmente despedido, dijo. Y han entregado los archivos a los investigadores federales. A pesar de haberme preparado para ello, aquella frase hizo que el aire de la habitación se enfriara. ¿Y Linda?, pregunté. Lo mismo, respondió. Pero sus cargos son mucho más graves. Asentí ligeramente, no por preocupación hacia Linda, sino porque sabía que aquello era el punto de no retorno definitivo. ¿Qué dice tu abogado?, pregunté. Van a acusarme formalmente, dijo Michael. Pero si coopero por completo, quizá consiga una condena reducida. Me quedé callada unos segundos antes de decir, entonces haz lo que tengas que hacer.
Michael me miró, bajando la voz. Lo confesé todo. No oculté nada. Bien, respondí. Cayó un silencio, pero esta vez no era un silencio de evasión. Era el silencio de la aceptación. Emma, me llamó Michael. Sí. Lo siento, dijo. Lo miré. Esta vez no reaccioné como antes. No lo aparté ni lo acepté. Te he oído decir eso muchas veces, dije. Pero quizá esta sea la primera vez que entiendes de verdad lo que significa. Michael asintió, sin discutir. No espero que me perdones, dijo. Solo quiero que sepas que entiendo que me equivoqué y que estoy pagando el precio. Exhalé suavemente. Lo sé. Aquella noche cenamos juntos, no por costumbre, sino porque ambos entendíamos que ya no quedarían muchas cenas como esa. Después de comer, hablé con él. Michael, creo que ha llegado el momento de cerrar nuestra situación. Dejó el tenedor y me miró. Sí. Me senté recta, con la voz calmada. Lo he pensado el tiempo suficiente, y he tomado una decisión. Michael no interrumpió. Tenemos que terminar esto, dije. Cuando esas palabras salieron de mi boca, no fueron tan pesadas como alguna vez temí. Eran claras, absolutas y sin vacilación. Michael permaneció en silencio. No pareció sorprendido ni se opuso. Solo asintió ligeramente. Lo entiendo, dijo. No hago esto por rabia, continué. Lo hago porque sé que, si seguimos, ninguno de los dos podrá vivir nunca una vida normal. Michael bajó la mirada hacia la mesa. Sé que no tengo derecho a pedirte que te quedes. No necesito que me pidas que me quede, dije. Solo necesito una conclusión. Claro, asintió. Empezaremos pronto con los trámites legales, dije. Cuando tu situación legal se estabilice un poco. De acuerdo, respondió Michael. Un largo silencio se extendió, pero ya no me molestaba. Lucha. Lucha. Un punto colocado al final de una frase terminada. Emma, me llamó Michael. Te escucho. Gracias por ser directa conmigo. Lo miré. Era lo mínimo que podía hacer por los dos. Aquella noche, empaqué el resto de mis pertenencias personales. No porque fuera a marcharme en ese preciso instante, sino porque quería estar preparada. Doblé mi ropa y la metí en la maleta. La misma maleta que me había llevado al descubrimiento era ahora el objeto que usaba para irme. La vida realmente tiene una forma extraña de cerrar círculos. A la mañana siguiente, me desperté temprano. Michael ya se había ido. Había dejado una pequeña nota en la isla de la cocina. Voy al despacho del abogado. Quédate en la casa todo el tiempo que necesites. Llámame si necesitas algo. Me quedé mirando la nota un momento y luego la doblé. No lo llamé. Al mediodía, conduje de vuelta a casa de mis padres en Boston. Cuando entré, mi madre me miró durante mucho tiempo. ¿Está todo bien, cariño?, preguntó. Me senté y hablé despacio. Michael y yo vamos a divorciarnos. Se quedó callada unos segundos antes de suspirar. Me lo imaginaba. La miré. ¿Estás enfadada conmigo? Negó con la cabeza. No. El matrimonio es un compromiso para toda la vida. Si no puedes sostenerlo, suéltalo. Pero soltarlo de la manera correcta es lo que importa. Asentí. Sus palabras eran simples, pero me tranquilizaron, porque me hicieron sentir que no estaba equivocada al elegir este camino. ¿Estás bien?, preguntó. Estoy bien, respondí. Al menos sé exactamente lo que estoy haciendo. Mi madre puso su mano sobre la mía. Eso es lo único que importa. Me quedé en Boston hasta la tarde y luego conduje de vuelta a la casa de Chicago, no porque quisiera regresar, sino porque necesitaba cerrar lo que quedaba pendiente. Aquella noche, Michael volvió a casa. Vio mi maleta preparada en una esquina del salón, pero no hizo preguntas. ¿Se lo dijiste a tu madre?, preguntó. Sí, respondí. ¿Qué dijo? Respeta mi decisión. Michael asintió. Yo también se lo dije a mis padres. ¿Cómo reaccionaron?, pregunté. Mi madre está destrozada, dijo. Pero no te culpa.
No me sorprendió. Marta, a pesar de todo, era una mujer razonable. Nos sentamos y hablamos muy poco. No quedaba nada que debatir, nada que salvar. Emma, dijo Michael. Sí. Cuídate mucho. Lo miré y sonreí débilmente. Tú también. Sin grandes promesas, sin si existe otra vida. Solo dos personas que una vez fueron marido y mujer, deseándose lo más simple. Aquella noche no dormí en el dormitorio. Me tumbé en el sofá, mirando al techo. El espacio era familiar, pero mi corazón era distinto. Ya no era la mujer pasiva que esperaba en la oscuridad. Era la mujer que eligió marcharse en el momento en que comprendió que ya no era respetada. A la mañana siguiente, llevé mi maleta hasta la puerta principal. Michael estaba allí, sin hacer ningún movimiento para detenerme. Me voy, dije. Sí, respondió. Abrí la puerta y salí. El sol de la mañana me golpeó los ojos, ligeramente cegador, pero increíblemente claro. No miré atrás. No porque fuera fría de corazón, sino porque sabía que, una vez que atraviesas ciertas puertas, ya no hace falta mirar detrás. Mi matrimonio no terminó con una gran pelea a gritos, sino con un silencio lo bastante largo para que ambos entendiéramos que no quedaba nada a lo que aferrarse. Y a veces ese es el tipo de final más verdadero. La historia termina aquí, pero lo que permanece no se encuentra en los errores ni en el dolor, sino en cómo cada persona eligió enfrentarlo. Los matrimonios no se rompen por falta de amor al principio, sino porque por el camino las personas olvidan cómo proteger aquello que una vez valoraron. En la vida, nadie puede evitar por completo perder el rumbo. Pero tomar un camino equivocado una vez no es tan aterrador como saber que estás en el camino equivocado y aún así elegir seguir caminando por él. El verdadero valor de una persona no está en no tropezar nunca, sino en si tiene la claridad para detenerse, reflexionar y corregir su rumbo. Emma eligió marcharse no porque se le hubiera acabado el amor, sino porque entendió que aferrarse a una relación donde la confianza se había roto solo los agotaría a ambos. En cuanto a Michael, lo que perdió no fue solo su carrera o su matrimonio, sino una profunda lección sobre la responsabilidad y las decisiones. Lo ocurrido no fue un accidente. Fue la culminación de pequeñas decisiones calculadas a lo largo del tiempo. Hay un viejo dicho en la vida: la verdadera superioridad no está en quien tiene más éxito, sino en quien mantiene su integridad durante más tiempo. El dinero puede volver a ganarse, la reputación puede reconstruirse. Pero una vez que pierdes tu decencia básica, recuperar la confianza de alguien es casi imposible. En una familia, lo más valioso no es lo grande que sea la casa ni cuánta riqueza se acumule, sino la sinceridad genuina que os entregáis mutuamente. Se trata de elegir tomarse de la mano en medio de la tormenta en lugar de darse la espalda. Pero si una parte ya ha soltado la mano, la otra debe ser lo bastante fuerte para marcharse sin amargura, sin aferrarse a algo que ya no le pertenece. Y por encima de todo, sin importar a dónde vayamos o qué hagamos, siempre deberíamos recordar nuestras raíces. Recordar a los padres que pasaron su vida enseñándonos a ser personas decentes. Vivir de una forma que te permita volver a casa sin vergüenza. Eso es lo más valioso que hay que proteger. La vida no es perfectamente justa, pero la causa y el efecto siempre son extraordinariamente claros. Cosechas exactamente lo que siembras. Solo es cuestión de tiempo. Así que, en lugar de perseguir beneficios a corto plazo, elige vivir con honor y bondad. Puede que camines un poco más despacio que los demás, pero tu corazón irá ligero y tus pasos serán firmes. Esta historia se cierra con un final imperfecto, pero abre un camino mucho más claro para ambos. Hay pérdida, hay arrepentimiento, pero también hay crecimiento. Y a veces eso es lo más importante de todo. Que todos los que escuchen esta historia aprendan a valorar lo que tienen. A ir un poco más despacio, a pensar un poco más profundo y a elegir la bondad un poco más a menudo. Porque, al final, lo que permanece más tiempo en la vida de una persona no son sus éxitos ni sus fracasos, sino la forma en que eligió.